Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión David 3DK y yo estábamos platicando acerca de que él ya adquirió la colección completa de los Juegos del Hambre o Hunger Games en formato 4K con HDR. Y a partir de esto, pues yo le pregunté acerca de la segunda película específicamente, porque si recuerdan, ese fue uno de los primeros filmes que usaron las cámaras IMAX. Durante el momento donde los participantes salen a la arena, la imagen se volvía mucho más grande y fue uno de los usos más efectivos del formato. Y pues yo tenía la duda acerca de si esa película en formato 4K mantenía esas escenas en IMAX, porque en la versión en Blu-ray de Estados Unidos siempre había mantenido ese aspecto. Y bueno, lo que él me comentó fue: ya revisé los Juegos del Hambre en llamas y las escenas IMAX no están en el 4K, solo en el Blu-ray. Tampoco en The Ballad of Songbirds and Snakes en versión 4K hay escenas IMAX. Y posteriormente me dice: pregunta, ¿qué prefieres que venga? ¿El IMAX aunque sea menor resolución o mayor resolución y HDR pero sin IMAX? Primero que nada, para aquellos que no son demasiado clavados en cuestión de tecnología de proyección en cines o de cine en casa, pues quiero aclarar que es un formato IMAX. Mucha gente termina confundiendo con que el formato IMAX es cuando no hay barras negras. Eso ya se los he dicho, es totalmente falso. Cuando una película fue grabada, digamos, en formato completo y le ponen barras negras, al formato completo se le llama Open Mate. Pero por otro lado, cuando una película fue grabada específicamente con cámaras IMAX o cámaras certificadas IMAX, en ese caso sí es una película en formato IMAX. Mucha gente cree que todas las películas que se estrenan en IMAX, que tienen este aspecto mucho más alto, en verdad están viendo películas en IMAX. La realidad es que esas imágenes no tienen tan alta resolución como una cámara IMAX, que es lo que verdaderamente te da, digamos, que ese extra en ese formato. Son pantallas tan grandes que requieren proyectores y películas que hayan sido creadas en cierto formato para que se explote la resolución del proyector. Ahora, ¿qué películas están en formato IMAX? La primera que utilizó las cámaras IMAX en un método más hollywoodense fue The Dark Knight. Igualmente The Dark Knight Rises, Interstellar, Tenet. También tenemos Mission Impossible Ghost Protocol solamente en la escena del Burj Khalifa. También tenemos los Juegos del Hambre en llamas cuando los personajes salen a la arena. También Star Trek Into Darkness, Star Wars The Force Awakens cuando encuentran el Millennium Falcon y huyen del planeta. Todo ese tipo de escenas fueron grabadas con cámaras IMAX, lo cual no es una tarea sencilla porque son cámaras muy pesadas, muy ruidosas y pues no todos los cines pueden terminar explotando ese aspecto. Entonces, yo sé que hay mucha gente allá afuera que ama el formato IMAX porque dice que el formato IMAX llena su televisor, no hay barras negras. A mí en lo particular, y ojo, este video es una opinión personal, a mí no me interesa que no haya barras negras, porque normalmente cuando hay barras negras, toda la composición de la imagen fue creado para que se vea con barras negras específicamente. Sin embargo, cuando hay escenas en IMAX que fueron diseñadas en IMAX, en ese caso sí prefiero que no haya las barras negras. Como les dije en los ejemplos pasados, ahí a mí sí me interesa tener las escenas en formato IMAX.
Pero en una película tradicional, como por ejemplo las de Marvel, no me interesan absolutamente nada porque no siento que aporten algo. Nuevamente, comprendo que mucha gente, pues digamos que compra un televisor de 65, 70 pulgadas y se enojan cuando hay barras negras porque dicen que les están robando imagen. Yo en lo personal no siento que el formato de imagen tenga que ver con explotar tu televisor, sino yo creo que el formato de imagen es una decisión artística completamente y lo va a decidir cada cineasta. No tiene que ser una decisión a partir de los televisores. Recordemos que estos formatos que son open made, que no están filmados con IMAX, normalmente eso sucede porque hay un acuerdo entre el estudio y la marca IMAX. Entonces lo que terminan haciendo los cineastas es encuadrar la película para un formato ultra ancho y ya al mismo tiempo digamos que la cámara con la que están grabando pues tiene esos espacios arriba y abajo para que pues en IMAX parezca que la imagen es mucho más grande. Pero la realidad es que en la mayor parte de los casos, pues esto no termina generando una composición diferente. La realidad es que solamente hay espacio vacío en esas áreas. Cuando tú grabas una película, sueles tener algo que se llama el espacio seguro o el área segura, que es, digamos que un lugar o un espacio en la imagen donde está delimitado al formato de cine. Y ya por arriba y por abajo pues puedes tener mayor imagen aunque no se vaya a terminar utilizando. Ahora, esto es muy importante porque sí hay que comprender que son dos cosas diferentes. Una cosa es una película en formato IMAX filmada con cámaras IMAX y otra cosa muy diferente es un formato OpenMate. En el caso de James Cameron, él suele decir que contempla grabar todas las películas en formato OpenMate o en formato, digamos, más tradicional para que de esa manera en un futuro, cuando una película salga en casa, puedas tener una imagen mucho más grande y en cines tengas la imagen mucho más ancha. La realidad es que esto es un compromiso, porque si tienes la imagen ultra ancha, pues no vas a obtener toda la resolución de la imagen. Y si ese formato es el que está destinado para cines, pues va a ser todavía peor. Y cuando pasamos a que supuestamente en el formato casero van a quitar las barras negras, en el caso de James Cameron, pues al final hemos visto que no termina sucediendo más que en los lanzamientos 3D. Entonces, por donde lo veamos, pues no termina siendo demasiado sentido este compromiso que quiere hacer James Cameron. Si sí lo llevara al hecho, pues yo diría perfecto, pero no lo termina haciendo. Ahora, como les dije, normalmente cuando vemos una película en formato OpenMate, pues normalmente en esos lugares solamente hay espacio negativo o simplemente no hay nada importante en esas áreas. Algo que sí termina cambiando con películas filmadas en IMAX. Porque los cineastas que decidieron hacer una película para formato IMAX, lo que terminan haciendo es aprovechar todo ese espacio, se esforzaron para crear una composición específica para ese formato, porque va a ser el formato principal donde quieren mostrar sus películas. Entonces, cuando tú ves esa película filmada en IMAX en un cine tradicional, pues te vas a dar cuenta que sí hay elementos que se recortan de la imagen. Cuando es un formato OpenMate, como al fin de cuentas no estaba destinado para verse de esa manera, pues normalmente solamente hay vacíos. Ahora en Instagram he visto que hay un usuario que sube las películas, bueno, partes de las películas como Edward Scissorhands, pero lo que él hace es crear con inteligencia artificial un cuadro que sea totalmente vertical para que llene la pantalla de un teléfono. Ahora, esto es una buena idea porque luego veo los comentarios en esas publicaciones y dicen ¡qué increíble! Deberían hacer la película en ese formato vertical, deberían añadir esos espacios en blanco a la película. Y yo cuando lo veo digo,
¿para qué querrías tener esos espacios en blanco? Solamente es espacio negativo, no está sucediendo nada ahí. La composición es terrible porque todo lo que sucede en la película está en el centro y arriba pues ves el techo, por ejemplo, de una casa, y abajo ves jardín completamente verde, no hay absolutamente nada. Yo no siento que una imagen debe llenar la pantalla solo porque sí. A mí lo que me interesa es ver una composición, es como una pintura. Si tú estás viendo una pintura, pues no vas a querer que el artista termine pintando solamente de color café en la parte de arriba para que termine llenando un lienzo vertical. Lo que uno quiere es que todo el lienzo se termine utilizando para crear esa obra de arte. Por eso a mí me causa algo de conflicto cuando la gente pide versiones open made o que todas las películas sean filmadas en ese aspecto, cuando en muchos casos no hace sentido. Porque en pintura podemos comprender que tal vez la obra es ultra ancha, es rectangular o es cuadrada o es vertical, y en cuestión de cine pedimos que no haya barras negras, que siempre llene la pantalla, etc. Yo prefiero, en el caso de esta pregunta en específico, que me den el formato IMAX, un verdadero formato IMAX, como les digo, Interstellar, Tenet, etc. Que me den el formato IMAX aunque tenga menor resolución, 1080p por ejemplo, que tener la versión 4K con HDR, pero que no sea el formato IMAX. Ahora, una situación diferente, que prefiero el formato OpenMate que no fue grabado con cámaras IMAX o el formato 4K con HDR. En ese caso prefiero el formato 4K con HDR. Ahora, esta pregunta viene por algo muy específico. En el caso de Juegos del Hambre en Llamas, en Estados Unidos, cuando fue lanzado el Blu-ray, venía con las escenas en IMAX, que es todo lo que sucede en el Battle Royale, todo lo que sucede dentro de ese domo. Está grabado con cámaras IMAX. Cuando vemos a los personajes ya fuera de esa arena, en ese momento regresamos a las escenas normales. Pero esto pues para mí sí fue una gran decepción cuando compré originalmente esa película en el formato Blu-ray. Porque como les digo, en Estados Unidos el Blu-ray traía las escenas en IMAX. Pero en el caso de México, según recuerdo, fue distribuida por Quality Films. Y el problema es que no solamente tenía las barras negras, sino que de ese formato con barras negras, además recortaban la imagen de los lados. O sea, obteníamos una imagen con muy baja resolución. Y ya saben, los extras solamente eran galerías de fotos, etc. Esa película me decepcionó completamente porque yo la vi en IMAX, cuando todavía IMAX era de filme. Entonces se veía impresionante esa escena. La termino comprando en Blu-ray. En ese caso, como era el Blu-ray mexicano, pues se veía terrible. Y bueno, pues en Estados Unidos, si tú querías las versiones con IMAX, pues tenías que terminar importando esa versión en Blu-ray. Y es lamentable que ahora que lanzaron las versiones 4K con HDR, no hayan implementado el formato IMAX. Hubiera sido una gran oportunidad porque esas escenas en IMAX pues evidentemente pueden aprovechar de manera mucho mejor el formato 4K. Recordemos, la grabación con cámaras IMAX, o mejor dicho, la filmación con cámaras IMAX análogas, tiene una equivalencia por ahí de 18K. Recordemos, 4K es 4 veces 1080p o 4 veces 2K. Ay, David, 2K no es 1080p. Estás mintiendo completamente. Nuevamente se los repito. 2K es 1080p o Full HD. La única diferencia es que 2K tiene un poquito más de píxeles a los lados, pero en cuestión de su resolución vertical es exactamente lo mismo a 1080p. El nombre 2K viene de la resolución horizontal, que en el caso de 2K es 2048 por 1080. El 2048 es lo que le da el nombre a 2K. Para aquellos que no sepan, 2K significa 2000.
Por eso el formato se llama 2K, porque tiene una resolución horizontal de 2048. 1080p o Full HD es 1920 por 1080. La resolución vertical, como les digo, es exactamente la misma. Y 1920 está muy cerca de ser los 2000 píxeles horizontales. Por lo tanto, es una resolución equivalente, solamente que el 2K DCI es para cine digital y Full HD o 1080p es el nombre que se le da para los consumidores. Ahora, mucha gente dice, es que 1440p es 2K. Eso es totalmente falso, al menos que tenga 2000 píxeles horizontales. Nuevamente, los píxeles horizontales es lo que le da el nombre de 2K. Si es, no sé, 2000 píxeles por 1440, en ese caso sí podría ser 2K. Pero horizontalmente tiene que tener al menos 2000 píxeles o una cifra muy pero muy cercana. Ahora lo mismo pasa con 4K. Para nosotros los consumidores comunes, 4K es 3840 por 2160. 3840 está muy pero muy cerca de 4000, por eso le llamamos 4K. En el caso de 4K DCI es 4096 por 2160. Igualmente está muy cerca de 4000 y por eso se le llama 4K. Recordemos, 4K significa 4000. Entonces, nuevamente, una imagen que no tiene 4000 píxeles por ninguno de los dos lados, pues evidentemente no se puede llamar 4K, ni tampoco una imagen que no tenga 2000 píxeles por ninguno de los lados se le puede llamar 2K. Y es por eso que la mayor parte de monitores allá afuera, cuando dice que es 1440, pues no es 2K. Porque el 2000 en qué parte de la imagen está, sobre todo si es un monitor 16:9. Entonces, solamente para que lo sepan, normalmente 1440p sería aproximadamente 2.5K y en algunos casos podría llegar a ser 3K, pero en la mayor parte de los casos, cuando es 16:9, es 2.5K, nada más para que lo sepan. Pero bueno, en ese caso pues yo sí prefiero que mantengan las escenas en IMAX en formato 4K, porque ahí es donde verdaderamente se podría aprovechar la resolución del filme de IMAX. Recordemos, el filme es un medio análogo, por lo que no tiene resolución como tal, pero cuando lo pasamos al mundo digital, pues termina teniendo una equivalencia en píxeles. Y en el caso del filme en IMAX, la resolución equivalente en el mundo digital sería 18K. Entonces serían 18.000 píxeles en la parte horizontal. Es una resolución enorme, gigantesca. Entonces, para poder acercarnos lo más posible a esa resolución en casa, pues sería con una película que viniera en formato 4K o ya en un formato de streaming con muchísima calidad en formato 8K, pero prácticamente no hay ninguna película en formato 8K en los servicios de streaming y en formato físico mucho menos. Pero bueno, ese es el caso a mi gusto. Yo prefiero escenas en IMAX aunque estén en 1080p porque la fuente tiene mayor resolución y termina brindando más detalles que una película en formato 4K con HDR. Y en el caso de que sea una película open-made sin ser filmada con cámaras IMAX, yo prefiero la imagen en 4K con HDR aunque traiga barras negras. Ahora es el turno de que ustedes me comenten. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Prefieren formato IMAX o no les importa si es IMAX siempre y cuando no tenga barras negras? O sea, ¿a ustedes les gusta el open made? ¿Están de acuerdo con que las películas también estuvieran en formato vertical aunque no haya nada abajo ni arriba? Coméntenme. ¿Cuál es su experiencia preferida? Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube.
Soy David Arce y nos vemos la próxima.